En el, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enero 9. Parálisis espiritual. Ay de la rebelde y contaminada, la ciudad opresora. No escuchó la voz ni aceptó la corrección. No confió en el Señor ni se acercó a su Dios. Sofonías 3, 1, 2. Algunos creyentes están caminando directamente hacia una parálisis espiritual. Nunca es por decisión propia. Nadie escoge conscientemente el estancamiento y la discapacidad. Sin embargo, hay un camino que lleva al desastre, que provoca esta enfermedad que tanto daño le causa al alma. Esta debilidad tan devastadora suele venir por escuchar la voz de Dios en su palabra y luego desobedecerla. Es como mirarlo directo a los ojos en la escritura y preferir ignorarlo. Es como si el Creador te confrontara con la verdad y como criatura suya tú afirmaras saber más que Él. En la época del profeta Sofonías, el Espíritu de Dios enfrentó a su pueblo con la palabra ay, una advertencia de cautiverio y servidumbre. La ciudad opresora era la misma Jerusalén, la ciudad del pueblo de Dios. Lo que le sucedió a Jerusalén en un sentido físico nos sucederá también en un sentido espiritual si nos negamos a escuchar la voz de Dios y no aceptamos su corrección. Si descuidamos o desobedecemos su palabra, no puede haber bendición, vida ni vitalidad. Por tanto, es sabio hacernos algunas preguntas difíciles en lugar de asumir que estas advertencias son únicamente para los demás. ¿Te ha hablado Dios respecto a algún hábito pecaminoso en tu vida, pero has decidido aferrarte a él y no abandonarlo? ¿Te ha hablado Dios de algún hábito piadoso que debes implementar y sabes que debes hacerlo, pero no lo has puesto por obra? ¿Te ha hablado Él respecto a pedir perdón a alguien, pero en tu orgullo no lo has hecho? ¿Te ha hablado Él de una reconciliación que debes buscar con un ser querido en tu familia de sangre o en la familia de Dios? Gracias a Dios que Él siempre recibe a sus hijos con brazos abiertos cuando nos volvemos a Él y no escuchamos de nuevo su voz. Y escuchamos de nuevo su voz. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Todo gracias a Cristo. Cuando somos lo suficientemente humildes para escuchar su voz y poner nuestra confianza en Él, podemos experimentar una vez más la cercanía con Dios. ¿Cómo te está moviendo el Espíritu a aplicar este pasaje hoy? No hay mejor momento que ahora para salirte del camino de la parálisis espiritual y encontrar gracia en los brazos de tu Salvador. Sofonías 3, 1 al 17. Amén. Amén. Mis amados hermanos, muy buenos días para todos. Ya de pronto escucharon el saludo con el pastor de que pasé por una situación algo desagradable y hizo que me retirara un poco. Pero aquí estamos otra vez, frente al cañón, como siempre, y con ganas de compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Tuvimos reunión de presbiterio. Pastor Jesús Eduardo pidió el favor a los demás del presbiterio que si podían colaborar con el devocional. Y no sé, perdón, pastor, pregunto si alguien ha respondido a su llamado. Todavía no han respondido al llamado del Señor. Vamos a ver que el Espíritu Santo mueva el que tiene que mover. Pues entonces yo creo que este devocional nos viene como anillo al dedo. Bueno, el devocional de hoy se llama Parálisis Espiritual. Y la verdad me agrada mucho ver este grupo
que se reúne cada mañana, que se reúnen para invocar el nombre del Señor y buscar de su presencia. Y esto me hace acordar de un versículo que está en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14, y dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Con base en esto, puedo decir que es de sumo gozo para nosotros humillarnos delante de nuestro Dios, de invocar su nombre y orar y buscar su rostro y apartarnos de toda maldad. Nuestro Dios nos dice que Él oirá desde los cielos y escuchará nuestro ruego y perdonará nuestros pecados y nos colmará de bendiciones. Que el nombre de Dios siempre sea alabado y exaltado por su pueblo, porque Él es siempre bueno para con nosotros, misericordioso y justo. Por eso es que madrugamos para adorar a nuestro gran Dios, pues Él es el único digno de recibir toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Quiero comentarles algo con respecto al tema de hoy, y es que como miembro del consistorio de Villavicencio, hemos tenido en el año pasado y creo que en el antepasado también una gran preocupación porque hemos analizado una situación que viene presentándose en nuestra iglesia local y estamos convencidos de que esto también está ocurriendo en la iglesia cristiana en general en Colombia. Y nos atrevemos a decir que sucede a nivel mundial. Dicho fenómeno está causando grandes estragos dentro de nuestras congregaciones. Y me estoy refiriendo específicamente a lo que hemos denominado la apatía. Esta puede ser considerada como una enfermedad, pues es la afectación del ánimo, la afectación del entusiasmo, y es una gran dejadez, lo mismo que la falta de vigor, la falta de energía. Y estoy personalmente convencido de que esta apatía hacia las cosas de Dios nos conllevan realmente a una parálisis espiritual, o sea, una inanimación total. Realmente estamos rígidos, tiesos, que no podemos movernos por nosotros mismos espiritualmente. Hablando en otras palabras, somos unos inválidos, discapacitados espiritualmente. Para hacer como una contraposición de lo que es una parálisis espiritual, podemos hablar
de que lo opuesto es un avivamiento espiritual, como lo que ocurrió en el día de Pentecostés. Este tema, como lo dije al comienzo, es propio, óiganme bien, es propio solo de creyentes, no de inconversos. Pues con los inconversos ocurre algo muy diferente y lo podíamos denominar ceguera espiritual, pero bueno, ese es tema de otro estudio. ¿Por qué digo que son los hermanos en la fe los que experimentan esta afectación? En Efesios capítulo 6, versículo 12, nos dice la escritura lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ocurre que cuando un hermano, cualquiera que sea, viene desarrollando un buen papel como miembro activo de la congregación, a estos principados y a estas potestades, a estos gobernadores, no les agrada. Entonces empiezan un ataque contra esa persona, pues como no tienen poder de destruir su vida, entonces la intención es llevarlo a un punto en el cual debes o te llevan a que despegues tus ojos de Dios, que no mires hacia Dios, que no vivas en comunión con Dios y trates de resolver tus propios problemas por ti solo. Que quites la confianza que tienes en Dios y la busques realmente en otras partes, en otras personas. Generalmente, y es muy conocido por todos nosotros, que ponemos nuestra confianza en los políticos, en el alcalde, en el gobernador, en los concejales, o a veces en los amigos, o en los familiares adinerados. Y de esa manera van a permitir o logran que nuestra relación personal con Dios se enfríe. Ustedes se imaginan que mi relación con Dios, con el gran yo soy, se enfríe y que yo quite los ojos del gran ser. Y es por eso que vemos hoy en día, hermanos, que eran muy fieles y muy activos, que iban muy regularmente a la congregación, pero que ya no lo hacen, que ya casi no asisten, y si lo hacen, van con una apatía tremenda, que no prestan atención a la predicación, que no entonan los himnos con el mismo entusiasmo, que están desanimados, que se quedan callados. Es más, si por alguna razón se requieren para alguna actividad en la iglesia, siempre sacan un pretexto. Estoy muy ocupado, estoy enfermo, o se salen rápidamente de la congregación para que no lo vayan a poner a hacer algo. Yo no sé si eso ocurre en Sevilla,
pero en nuestra iglesia es muy frecuente. Y entonces ahí viene nuestra preocupación como ancianos, ¿qué realmente debemos hacer? En otras palabras, una gran apatía hacia las cosas de Dios nos lleva a que quedemos realmente congelados, o como dice el devocional, paralíticos espirituales. La pregunta es, ¿qué puede ocasionar esta parálisis espiritual? Generalmente, como les dije yo, es un ataque del enemigo sobre las personas que están ejerciendo un ministerio o que realmente son hijos de Dios, porque el ataque del enemigo siempre es contra el pueblo de Dios. Y es cuando vienen las aflicciones, vienen las angustias, los problemas, una enfermedad, un hijo rebelde, un hijo que está en las drogas, un hijo que tiene problemas de robo, o hoy en día, que es muy común, el luchar contra un hijo que se ha declarado gay. A veces la imposibilidad de pagar una deuda. Y así hay cualquier cantidad de problemas o de razones que hacen que nuestra comunión personal con Dios se rompa, porque no queremos confiar en Dios. Pensamos que somos suficientes y capaces de solucionar todos estos problemas o dificultades. Y la verdad, cuando rompemos nuestra relación con Dios, le estamos dando cabida al enemigo. Y si los problemas te atormentan, puedo decir que el enemigo ha hecho bien su trabajo, porque ha logrado desconectarte de la relación con Dios. Ha logrado que no pongas tu mirada en el Todopoderoso. Nos han llevado a que dudemos del poder de nuestro Dios y a colocar la confianza en otros. Y a veces olvidamos lo que Dios nos dice a través de su palabra. En Santiago, por ejemplo, capítulo 1, versículo 12, dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Debemos recordar siempre que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso está en Primera de Pedro 2:9. Y es ahí donde debemos poner nuestra confianza, en la palabra de Dios que nos da vida y vida eterna. En Mateo nos dice que no nos afanemos por nada, que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas serán añadidas.
pero a veces vivimos preocupados día a día por las añadiduras y no por lo importante. Yo no sé si eso ocurra en sus vidas, pero en nuestra congregación es muy frecuente y como ancianos nos toca estar pendientes de la congregación, de las personas que asisten para que estas cosas no sucedan y siempre vivamos avivados. Como el ataque de las huestes de maldad, también nos dice la Escritura que debemos tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y que acabado todo, estemos firmes. Realmente debemos, como cristianos, revestirnos de toda la armadura de Dios para que no caigamos en esa tentación del enemigo. Las huestes espirituales siempre trabajan para alejarte de tu buen camino, alejarte de Dios, alejarte de la comunión de Dios. Pero si nos revestimos de la armadura de Dios, podemos resistir los ataques del diablo. A veces, ustedes saben que hay muchas iglesias que hablan más del diablo que de Dios, pero la mayoría de las cosas no son culpa del diablo, sino de nuestras propias concupiscencias. Y con ellas también nos alejamos de Dios. Con nuestro pecado también nos alejamos de Dios y nos enfriamos y nos volvemos paralíticos espirituales. En Santiago 4:7 la palabra de Dios nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Mis amados hermanos, recordemos que cuando tengamos dificultades y diversas pruebas, que tenemos un Dios todopoderoso, que todo está bajo su control y que nada se escapa a su santa voluntad. Nuestro Dios es un Dios perfecto, es un Dios de orden. Nuestro Dios nunca está improvisando. Los que improvisamos somos nosotros, los que dudamos somos nosotros. Por eso debemos vivir siempre por fe y no por vista, como dice la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Realmente, para que esa parálisis espiritual no llegue a nuestras vidas, nos dice la Escritura que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, del 6 al 7. El apóstol Pablo nos da un gran ejemplo de cómo debemos vivir. Si tenemos abundancia, bien. Si tenemos escasez, también. Pues de una o de otra manera estaremos satisfechos, ya sea con el estómago lleno o vacío. Y podemos hacer cualquier cosa que el Señor nos pida, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como nos dice el profeta Sofonías, en aquel día se dará el siguiente anuncio a Jerusalén. No tengas miedo porque Jehová tu Dios ha llegado a vivir en medio de ti. Él es un Salvador poderoso
te conducirá a la victoria. Él se regocijará en ti con gran alegría. Te amará y no te acusará, pues es el Señor mismo que se regocijará con un cántico de felicidad por ti. Yo dije que este tema de la parálisis espiritual nos viene como anillo al dedo, porque muchos hermanos se han enfriado al punto de convertirse en verdaderos discapacitados. Otros realmente han abandonado sus congregaciones y es así como vemos iglesias vacías. Otras han cerrado sus puertas. Vemos púlpitos escasos de quien predique la palabra fiel y de manera correcta. Otros hermanos se han quedado en la virtualidad y no quisieron volver a sus congregaciones. Cuando el consejo de Dios en Hebreos 10:25 nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Estábamos hablando con el pastor Jesús Eduardo de que en reunión hizo una solicitud de que se unieran, de que pudieran compartir la palabra de Dios, de que se practicaran en estas buenas obras. Y no escuchamos voces que digan, aquí estoy, pastor, yo quiero colaborar, yo quiero practicar. ¿Por qué? ¿Porque vivimos muy ocupados? ¿O porque realmente no estudiamos la palabra de Dios? Ojo, mis hermanos, este no es un llamado solo para las personas que están en el presbiterio. Este es un llamado para todos. ¿Realmente estoy estudiando la palabra? ¿Dios me está capacitando para que yo pueda compartirla con los demás? ¿Realmente estamos llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a nuestros demás familiares, a nuestros vecinos, a toda persona que Dios pasa por nuestras vidas? Quiero compartirles algo. El autor de Hebreos nos dice en el capítulo 12, versículo 12 y 13. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas, para que vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hermanos, las manos caídas y las rodillas paralizadas son la representación de la ruina espiritual. Con las manos levantadas adoramos a Dios y con las rodillas en movimiento actuamos hacia los planes y los propósitos de Dios. Con las rodillas dobladas nos postramos ante su presencia y reconocemos que Dios es nuestro Dios, grande y poderoso. Pero si nuestras manos están caídas y nuestras rodillas paralizadas, somos minusválidos espirituales. La verdad, Dios no quiere una iglesia dormida ni paralizada. Entonces la pregunta obligada es, ¿qué podemos hacer para salir de esa crisis que está afectando a muchos creyentes? Considero que hay varios aspectos los cuales nos devolverán a una vida espiritual eficaz y a un nuevo avivamiento.
Primero, el pueblo de Dios debe volver a las Escrituras, pues ellas son el cimiento de la iglesia cristiana. Y es la iglesia cristiana la salvaguarda de las Escrituras. Cuando una iglesia está saludable, déjenme decirles que la luz de la palabra brilla en todo su esplendor. Pero cuando está enferma espiritualmente, lo que sale de los púlpitos son puros cuentos y fábulas, mentiras del enemigo. Y muchas iglesias ya no predican la palabra de Dios. Hablan de prosperidad y han convertido a Dios y a Cristo en amuletos de buena suerte. Y se ha perdido el temor hacia Dios. Y los resultados los podemos ver en que hay iglesias llenas de personas solo buscando beneficios, mas no santidad. Volvamos a la escritura verdadera. Prediquemos y enseñemos la palabra fiel del Señor. Segundo, el pueblo de Dios debe anhelar la llenura del Espíritu Santo, pues es el motor que nos impulsa a levantar las manos caídas. Es la fuerza que nos permite, es la fuerza que no permite que nos paralicemos espiritualmente. Por eso el apóstol Pablo amonestó a los tesalonicenses a no apagar el Espíritu Santo. A los efesios les dijo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando pecamos, obramos de manera contraria a lo que dice la palabra. Yo quiero hacer una pregunta, mis hermanos. Como cristianos, fieles al Señor, ¿podemos caer en pecado? La palabra dice que aquel que esté firme, mire, que no resbale y caiga. Claro que podemos caer en pecado, mis hermanos. Pero cuando esto sucede, la palabra misma nos dice que con esto estamos apagando al Espíritu Santo en nuestras vidas. Estamos impidiendo que obre en nosotros. El Espíritu Santo es crucial en la vida de un cristiano, desde el mismo momento de su conversión hasta el momento en que sea llamado a la presencia del Padre. Y tercero, la oración. El pueblo de Dios debe regresar a la comunión con Dios a través de la oración. Esta parte es bastante descuidada por los cristianos y le dedicamos más tiempo a otras cosas del mundo que nos restan tiempo valioso para pasar en oración con nuestro Dios. Yo les pido, consideren, piensen, ¿cuánto tiempo paso yo en oración realmente delante de Dios? ¿Cuánto tiempo me arrodillo para entrar en la presencia del Señor y presentar mis súplicas, mostrarle mis angustias, mis problemas, mis situaciones difíciles por resolver, por implorar de Él su favor? Recuerden que Pablo le decía a los tesalonicenses, orad sin cesar con toda súplica
y ruego con acción de gracias. Mis amados hermanos, la confianza puesta en Dios nos devuelve la armonía espiritual. Toda nuestra actividad espiritual que estaba paralizada es reactivada por el poder de nuestro Creador. Pero debemos buscarlo. Debemos entrar nuevamente en comunión con Él. Por eso felicito a cada uno de los que están en esta mañana, que madrugan, que buscan del Señor. Y estoy plenamente convencido de que esa enfermedad no llegará a nosotros. De modo que la palabra, la oración y la llenura del Espíritu Santo, unidas, juntas, actúan para levantar esas manos caídas y mover esas rodillas paralizadas. Esta parálisis espiritual es lo que realmente está debilitando a nuestras iglesias. Que Dios no permita por ningún momento de que nosotros caigamos en esa terrible enfermedad, de que siempre tengamos un avivamiento real con nuestro Dios, que en un ánimo de vivir agradecidos con Él por todos los favores que el Señor tiene con nosotros. Y cuando digo favores, no me refiero a bendiciones materiales, me refiero a bendiciones espirituales, el perdón de nuestros pecados, la sustitución de Cristo en la cruz, el habernos dado su justicia, el haber perdonado toda nuestra iniquidad, el habernos reconciliado con Dios, el habernos convertido en hijos de Dios, en hermanos de Él, coherederos juntamente con Cristo. Y lo más hermoso, de hacernos sentar en los lugares celestiales con Él. Si estoy agradecido con Él por toda esa gran obra que ha hecho a mi favor, yo debo vivir arrodillado ante sus pies, porque Él es mi Señor. Él dio su vida para salvarme a mí. Y yo les aseguro que no habrá ninguna parálisis en mí. Mis hermanos, vamos a orar. Permítanme orar.